Vamos allá. Buenos días. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí. Yo una duda a la hora de hacer los test, porque yo, por ejemplo, quería hacer test para comprobar si estuviese traduciendo bien. Sí. Pero cuando se traduce tiene un preámbulo, en el preámbulo hay una ruta. Sí. Si lo ejecuto en local, me va a decir, está bien, pero... Muy bien, es un problema muy interesante. Efectivamente. Entiendo que está siguiendo la metodología. Bueno, la pregunta es acerca de las pruebas, ¿no? Y del problema que surge con las pruebas, con la metodología que tenemos, de que básicamente lo que hacemos es, digamos que tenemos un workflow que funciona de esta manera. Tú coges y metes un caso de ejemplo para la nueva funcionalidad que acabas de programar una nueva funcionalidad, metes un caso de ejemplo en test data input, en esa carpeta, compruebas que está bien, y entonces produces la salida en test data expected JS, porque dices ya el JavaScript está bien, y la salida y corres el programa resultante y lo pones en otra carpeta output, por ejemplo. Y entonces cuando vas a hacer las comparaciones, dices, bueno, pues espero que el JavaScript cuando se hagan las pruebas sea el que yo había dicho. Y tienes muchos problemas. O sea, esa aproximación tiene varios, no muchos, es simple, es cómoda, pero tiene algunos problemas. El principal es que casi cualquier pequeño cambio que haya en algo que hagas hace que el test falle. Un blanco, ahora dices, bueno, he renombrado la librería tal, no, pues nada, ya no te funciona, es decir, porque renombraste la librería, ¿no? Y hay una parte que es especialmente frágil, efectivamente, que es lo que tú dices, por ejemplo, si cambias de directorio todo el require, por ejemplo. Entonces, una cosa que hacía yo ahí lo que les dejé era quitar todos los blancos, porque decía, bueno, pues los blancos no son significativos, ¿de acuerdo? Y esa es una posibilidad para mejorar el asunto. Otra es que todo el preámbulo, toda la parte de preámbulo en general es demasiado frágil, ¿no? Entonces, yo no sé si tengo por aquí el código, pero básicamente la idea que te recomiendo, que yo hago, y que quizás se las tenía que haber dejado en el template, es que cuando en el template, el mismo template que estamos aquí, lo podemos hacer aquí mismo, este es Hello Compilers Solution. De acuerdo, a ver si esta versión tiene un template. Sí, esta versión tiene un template. Aquí lo que hago es que en el template pongo un comentario. Y pongo end of preamble of generated code. Y lo que hago es que ahora enseguida. Ahora en lo que se genera va a aparecer ese comentario. Entonces, la prueba que hago nos cargamos desde la línea 1 hasta la línea final del preámbulo, porque el preámbulo no lo vas a testear aquí, simplemente vas a hacer un testing con las librerías del preámbulo, con lo cual no hay nada que testear ahí, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que haces es me lo cargo todo y lo que testeo es el código generado. Vale. Pregunta. No, era para ver si podía ampliar un poco el... Perdón. Ya. Sí, lo que decía era que en el template introduzco un comentario después del preámbulo. El preámbulo sería la parte del const, y ahí pueden acabar más cosas conforme se complica la generación de código. Pues puede que acaben más cosas. Entonces lo que haces es marcar, y ya si no tienes, porque ahí al final va a quedar la dependencia de la librería, va a quedar qué metes o qué no metes, y a lo mejor eso lo cambias. ¿Sí? O sea que ese es el consejo que les doy con respecto a esa parte.
De hecho, iba a hablar de algo de eso también, de los textos. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Yo veo una duda con la parte de factorial, digamos. Con la parte De factorial, digamos. Porque, o sea, en el enunciado de la práctica, por un ejemplo de factorial, que 3 factorial da 2 o algo así. No sé si está mal enunciado o debería dar 2. Sí, yo la verdad es que tampoco soy, o sea, yo hice matemáticas pero la hice hace tanto tiempo que ya hasta me bailan los complejos y esas cosas. Pero sí, la función gamma, yo no sé si de repente tal y como están los apuntes falta algo, efectivamente. Es decir, porque no sé si no, nunca la puse en la, no, está en la librería Hello Complex o algo así, ¿no? Ahí puedes encontrar una gamma que creo que funciona como un ejemplo que funciona como el factorial. ¿Dónde está la práctica aquí? Compute Independence Related Lab Hello Compiler. Y en Hello Compiler, ups, venga, muévete. ¿Y por qué no se ha movido? Hello Compilers ahora, ya llegó. Complex numbers, vale. Y aquí está la librería complex.js. Esto te lleva a la propia librería. No, yo lo que quería es la Hello Complex, esta. Aquí tienes un ejemplo con la gamma. Correcto, que creo que es este de aquí, ¿de acuerdo? Y yo creo que puedes copiar el código más o menos y de aquí deducir un factorial de la gamma, ¿vale? En cualquier caso, a ver aquí, Hello Compiler Solution, yo creo que aquí en Support Lib debe haber una gamma correcta, que si quieres te la dejo para que la veas. No está todo el código aquí, más o menos. Este código debería más o menos funcionar. Hay un problema con la gamma, a ver si este es... y es el siguiente. Enseguida, voy a la siguiente pregunta. Bueno, fíjense, esto era lo que tú preguntabas ayer, ¿no? Y fíjense aquí en esta solución, vamos a minimizar esto para que se vea un poco más el cuerpo de la gramática. En esta solución es ligeramente diferente de la que estábamos haciendo ayer en clase. Y casi es más elegante, es decir, que ayer estaba yo improvisando mucho y perdiéndome mucho. Pero aquí aparecen en hardcore, no usamos el hash que usamos ayer, y aquí aparecen en hardcore todas son, que eso también es prácticamente igual, el método de expression, ¿no? Incluido el tal, y luego lo del NEM. Y en el factorial, pues efectivamente la podemos cambiar por la gamma. Pero si la cambiamos por la gamma, tenemos que tener un par de cuidados, como tú dices. Ahí hay unos pequeños detallitos. Primero, la gamma tiene que estar bien implementada, ¿de acuerdo? Que no es un problema que nos preocupe. Nosotros no estamos aprendiendo números complejos ni matemáticas, ¿de acuerdo? Pero que sí, bueno, tiene que estar bien implementada. Y luego, otro problema que pasa es que, a ver si aquí en esta versión no está arreglado y así... Sí, efectivamente. ¿Ves? Este es el problema que pasa. Yo hago npm, bueno, me voy a los test y en los test tenemos test.js y test description, ¿no? Que los tests básicamente lo que hacen es lo que tú decías, esto no sé si está tomado en alumno o algo así, pero básicamente lo que hacemos es mocking, ¿de acuerdo? Es decir, como el console log de vuelve a define y yo quiero obtener el resultado, entonces lo que hago es trucar el console log. El console log ahora devuelve el valor. Ahora, como estás en el medio de un test, ni siquiera le quieres que salga nada por pantalla, es lo mejor que le puede pasar al console log para nosotros. Y luego, básicamente, lo que haces es hago el parsing, genero el código, hago un eval, ¿vale? Del código generado, que es lo mismo que ejecutar el programa, y compruebo que el resultado es igual a lo que yo esperaba. Y aquí es donde, digamos que, fíjate que incluso aquí me parece, sí, está cogiendo el JS, aquí ni siquiera se está sustituyendo, pero aquí es donde haríamos
con el resultado, en ambos casos, en lo que espero y en lo que me acaba de salir, le quito todo el preámbulo, ¿de acuerdo? Incluso le quito los blancos, a lo mejor los blancos no son significativos desde el punto del tal. Entonces, cuando tú corres los test aquí, fíjense, en este caso yo acabo de cambiar en la gramática, y en la gramática donde decía, mira, para calcular el factorial, pues llama la función factorial, lo he cambiado por gamma, ¿de acuerdo? Entonces, cuando corro los tests, npm test, vamos a poner esto en grande, lo que ocurre es esto, que ya está arriba. Y es que justo el test que falla es el del factorial. Dice 4 factorial por 2 igual a 576. Y dice assertion error, expected 576.0014 to igual 576. ¿Vale? Porque probablemente incluso estaba con el 576, que es el valor fácil. Pero ¿qué pasa? Que la gamma es una operación de números complejos, ¿de acuerdo? Y ahora ya tienes un montón de floating point cálculos, ¿vale? Y ahí la estabilidad numérica de los errores es mucho peor. Y te aparece este 000014 que hace que el test falle. Sí, es sobre esto. Sobre la función gamma, una aproximación de una integral. Sí, sí. Así que no va a dar como que No, tú la puedes explicar. De hecho, aquí lo que quiero es la gama matemática. Un factorial de 4 no es lo mismo que el factorial de 4 o 4. Te va a dar otro número. Sí, sí. Aquí lo que he hecho, repito otra vez de nuevo, es que he reescrito, aunque la estoy llamando gamma, no es la gamma, es una gamma que extiende el factorial. ¿De acuerdo? Que es lo que ustedes pueden hacer. Y por eso efectivamente, la gamma de 576, la gamma de 4 por 2 da 576. La diferencia es simplemente por error en punto flotante. ¿De acuerdo? Y la gamma de 4 pues dará 24 en este caso, que no es la gamma que efectivamente aparece en la Wikipedia, etcétera, sino que está trocada, que es el código que les he dejado, ¿vale? Para que coincida con el factorial, para que sea una extensión del factorial. Una extensión de una función es una función que vale lo mismo donde vale la otra y además se extiende al campo de los complejos o a un dominio más grande, ¿vale? ¿Eh? Vale. Factorial de 4. Con gamma, aunque no tenga parte imaginaria, va a ser diferente para que la gente lo sepa. Sí, vamos a ver. Repito de nuevo, ¿vale? No la voy a llamar gamma, la voy a llamar eta, ¿vale? Y así ya tú serás una persona feliz. Eta. Esta función, ¿vale? Está trucada para que genere el mismo código que el factorial. Y entonces, por ejemplo, la gamma, cuando es gamma de 0, no produce 1. ¿De acuerdo? Pero está trucado el código, o está cambiado el código para que esta función, que había llamado gamma y que ahora voy a llamar eta, para que él no se siga con el tema, devuelve 1. ¿Se ve? Es decir, de acuerdo, no la llamemos gamma porque no es gamma. ¿Vale? Muy bien, tienes razón. Vale, entonces ahora aquí pues le pongo eta. ¿De acuerdo? No es de eso de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es de que hay muchas generalizaciones posibles de la función factorial o muchas posibles implementaciones. Una es el factorial lo dejo como está y lo extiendo a los números complejos y si no, el número no es natural, protesto. Posible versión. Otra es, me busco una función que extienda el factorial de una manera que corresponda al factorial en el caso de los números naturales. ¿De acuerdo? Es lo que se ha hecho aquí, o lo que estoy haciendo. En cualquier caso,
esto va a pasar, es decir, que cuando uno extiende una función al campo complejo, la aritmética pasa a ser aritmética compleja y se producen errores por redondeo. ¿Se ve? Y esos errores por redondeo, que es de lo que estamos hablando, no estamos hablando de lo otro, ¿vale? Ahora tendría que hacer un npm run build, porque hemos cambiado la gramática, ¿de acuerdo? Si hacemos un npm test, nos falla. Bueno, ahora algo he hecho mal. No se llamaba ETA aquí. Ay, sí, los sports y toda la gaita abajo. Bueno, Command Z, más rápido, ¿de acuerdo? A ver, no, aquí no era. Aquí era, aquí, Command Z. Y aquí, era aquí, ¿no? Command Z. Salvar. Y aquí creo que hice un Command Z sin querer. Espero no haber hecho nada. Vale. Bueno, npm test ya hace el build. ¿De acuerdo? Y lo que quería decirles es que se produce un error por redondeo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, eso lo tienen que tener en cuenta en los tests. Si hacen este tipo de cosas, primero tienen que tener en cuenta que cuando yo les digo que generalicen el factorial a los complejos, lo que les estoy diciendo es me da lo mismo cómo lo hagan, si lo hacen con la función gamma o con la función eta, ¿de acuerdo? No estamos hablando de eso en esta asignatura, ¿vale? Simplemente pueden hacer una extensión o pueden restringirla, etc. Y cualquier solución se considera buena. Cualquier solución se considera buena, no tienen por qué hacerlo. Pero eso sí, que las extensiones a veces dan lugar, aunque sean extensiones perfectas desde el punto de vista matemático, no dan lugar o pueden dar lugar a errores. En este caso, por ejemplo, lo que podemos es usar el mismo mocking. Y en el mocking lo que estamos haciendo es devolver a console log x, devuelve x para los tests. Fíjense que nosotros siempre lo que imprimimos es un número complejo, luego podemos aprovechar el hecho de que sabemos que siempre lo que se va a llamar el console log es con un número complejo y pues, entonces x es un número complejo, de manera que yo aquí podría decir que devuelvo x redondeado a 2 decimales, por ejemplo. ¿Vale? Y si yo hago esto ahora, ¿de acuerdo? Ahora no se llama round, se llama... ¿Cómo se llama? Flor no, porque ya sería demasiado truncado. ¿Dónde estaban los complejos? Aquí. Hello Compilers, window. La tengo abierta, ¿no? Hello Compilers. No, Hello Compilers no se llama. No, no la tenía abierta aquí, la tenía abierta aquí. Aquí, entonces tengo que irme al Realme. Round, me parece que era round, sí. Round 2. The complex number parts. Pues sí, está bien escrito. No lo sé lo que estoy haciendo mal. Console log x.round complex. Me parece que x siempre eso es un complejo aquí, pero... No, pues no está trabajando el round. Pero digamos que esa es la idea, es decir, no sé por qué, no sé cuál es el error que tengo aquí. Ah, vale, no. Entonces 4 factorial, a ver. No, es igual. Vamos a no perder. Pero digamos que tienes que tenerlo en cuenta. O sea que console log igual a x complex x. Sí, seguro, x.round. Estamos cargando la librería. A ver. Ya entiendo. No,
Más gamma factorial, max min print están importados. No, tampoco. No es eso. Sí, round the complex number parts. MPX mocha menos grep factorial. Sí, dice que x.round no es una función. Es como si el x no fuera un número complejo. Vamos a ponerle... no. Vamos a ponerle un truco en el... Bueno, tampoco quiero... Vamos a ver. All log x. Llamamos al viejo all log, ¿de acuerdo? Y hacemos un return de x.round. A ver qué es lo que hay en x. Y lo volvemos a ejecutar. ¿Se entiende lo que he hecho, no? Es decir, lo que he hecho es poner un chivato simplemente dentro de la tal. Y ahora, esta es una forma de ejecutar un test específico. Con menos grep, tú puedes decir, quiero ejecutar todos los tests, en este caso, que casan o que aparece el nombre factorial en el nombre del test. ¿De acuerdo? Y entonces, y ahora sí está apareciendo, este es el log. ¿De acuerdo? 576.0014. Sí, quizás lo que tenía que hacer es un type of aquí. Type of X. Y entonces aquí lo que sale es que es de tipo string. Pues es lógico. No sé por qué. Yo creería que ahí X a estas alturas tenía que ser un número complejo, pero vemos que no es un número complejo. ¿Se ve? Que es un string. ¿Vale? Lo que pasa es que cuando le hemos hecho, claro, si le ponemos complex, X, si no están entrando como siempre, como habría que ver cómo está todo el resto del compilador, pero dice failing. No, sigue. Sigue fallando. Porque no lo sé. No lo sé porque no está redondeando. Es decir, que evidentemente no está redondeando el este. Es curioso. Claro, yo creo que es un problema de inconsistencia. Porque en esta otra versión he cambiado de ventana, ¿de acuerdo? He cambiado de ventana. A ver, este es el alumno de prueba, vamos a ver. Y aquí no sé si está la gamma. Sí, aquí está la gamma. Ah, bueno, este lo que pasa es que no tenía, va a dar muchos más errores porque no teníamos, esta es la versión que estábamos ayer en clase, ¿de acuerdo? Y esta entonces es como está en clase. Entonces en los tests no hemos implementado nada de ni del mínimo ni del máximo, así que vamos a comentar los tests del mínimo y del máximo que van hasta aquí.
¿De acuerdo? Y vamos a ejecutar los tests sin los tests de mínimo y máximo. Vale, y ahora solo falta este, que ahora nos está fallando por otra razón, que es que la gamma no está definida. Y la gamma no está definida porque no la estoy importando en los tests. ¿De acuerdo? Gamma, ¿vale? La ponemos aquí. Y entonces ahora lo volvemos a correr. Y nos vuelve a producir el mismo error. 576.0014 y 576. Y let all console log igual a x.round2 con cómo lo habíamos hecho ayer, que por lo menos lo recuerdo mejor que la otra, porque la otra es una solución hecha el año pasado. ¿De acuerdo? Me parece que x tendría que ser un complejo aquí, seguro. Y efectivamente es un complejo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Y ahora se ha resuelto el problema del test. Probablemente lo que está ocurriendo en lo otro es que estoy asumiendo que la solución del año pasado es demasiado parecida a esta. Y algo hice distinto. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que no sabía decir exactamente en qué punto, no lo recuerdo, en qué punto se diferencia. Pero se ve, es decir, hay una serie de problemas con este tipo de situaciones de los tests. ¿Vale? Uno es el que puede ser, aunque es sencillo y cómodo, perjudica. Y por eso quitamos toda la parte que no queremos testear. Incluso a lo mejor se podrían testear más los árboles, y que los dos árboles son iguales, más o menos, o parecidos. Pero también, entonces, tienes que preparar el test un montón. Es más latoso. Y luego está el hecho de que pequeños cambios como este, por ejemplo, que dices, bueno, quiero cambiar la función factorial y ahora la función factorial produce resultados ligeramente distintos. ¿Vale? Evidentemente, si los resultados son distintos, lo que tienes que hacer es volver a correr el programa y decir lo esperado es esto. ¿Vale? Por supuesto, porque ya el cambio es suficientemente grande. Si el cambio es, en este caso, casi por errores de redondeo, entonces hay que probar con algún truco de este estilo. ¿Se ve? Y de nuevo no estamos hablando de la función gamma, ¿vale? Bueno, esto con respecto a las pruebas. A ver, ¿qué más? Vámonos otra vez a la clase, porque ya me perdió. A la clase de hoy. El cubrimiento, yo creo que eso lo saben hacer, ¿no? O sea, ahí no hay ninguna duda, no tienen ningún problema con el cubrimiento. Las GitHub Actions, creo que no se pide nada, porque realmente lo que sí tienen ya es en el template una GitHub Action, me parece, ¿no? Es decir, fíjense que si yo me voy aquí, ven que hay una carpeta que se llama .github. ¿De acuerdo? Y en esa carpeta .github hay una carpeta workflows y en la carpeta workflows hay estos dos YAML, ¿vale? La extensión YML es la extensión YAML. Incluso aquí hay otra carpeta con un JSON, pero que es un JSON usado por los YAML que están aquí. Entonces, ¿qué es eso del .github y qué es lo del Classroom? ¿Qué es tal? Quizás en esta no, creo que en esta práctica no lo hemos puesto, pero se lo pondré en prácticas posteriores, y es hacer algo de integración continua con GitHub, ¿de acuerdo? Continuous Integration. Yo creo que ya han hecho integración continua en la asignatura de BPP, ¿no? No hicieron integración continua en el principio que se hace ¿con qué lo hace? ¿Con GitHub o cómo lo hace? ¿No han hecho integración continua? Bueno, entonces, pequeña digresión. ¿No? Integración continua, o más así CI, por Continuous Integration, es algo también relativo a las pruebas.
y consiste en que más o menos se ejecutan las pruebas en un servidor. ¿De acuerdo? Hay una especie de servidor de ejecución de pruebas, e incluso en las partes más profesionales hay una ejecución que se dice desarrollo, una ejecución en staging, que es algo así como casi producción, pero sin sacarlo a la calle, y otra que es una ejecución de las pruebas en producción. ¿Por qué no basta con ejecutar las pruebas en tu máquina? En nuestro caso, vale, es suficiente. ¿De acuerdo? Nosotros podemos ejecutarlas y si salen bien, nos quedamos satisfechos. Si no salen bien, pues es que algo estamos haciendo mal. Pero en realidad, en el mundo profesional al que ustedes van a ir, eso no es suficiente. ¿Vale? No es suficiente con ejecutar las pruebas en tu máquina y ver que funciona. Lo tienes que hacer, tienes que ejecutar las pruebas en tu máquina y ver que funciona. Pero necesitas algo más porque tú vas a trabajar en una empresa. Y como vas a trabajar en una empresa, vas a trabajar en un equipo. Y vas a estar en un proyecto relativamente complicado. Como es el del compilador. Si esto fuera un compilador de verdad, ¿de acuerdo? A lo mejor tú no vas a controlar por compilador. Y ahora ya estamos hablando del compilador de Rust o del compilador de C++. Ya hay una gente que está especializada en la optimización de esta parte y otro que está especializado en la optimización de la otra. De manera que a lo mejor uno está haciendo optimización de dependencia de funciones, qué tal, y factorización, y otro está haciendo otra cosa. Entonces, tú empiezas a hacer cambios y corres tus pruebas. Y el otro que está trabajando también en el compilador hace cambios en sus optimizaciones del compilador y también ejecuta sus pruebas. ¿Sí? Pero, ¿qué hay que hacer luego? Hay que integrar los dos trabajos. El trabajo de la otra persona y el trabajo tuyo. Y entonces a veces pasa que cuando los dos hacen sus push y se mezclan las pruebas, se mezclan los códigos que funcionaban y pruebas que estaban bien, dejan de funcionar. Por la interacción entre las dos personas, ¿no? Entre el trabajo de las dos personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el problema de la integración. ¿Vale? Y Continuous Integration es una filosofía, es igual que lo del Unit Testing y lo del TDD, etcétera, etcétera. Continuous Integration es una filosofía, es la idea de, no es que tú trabajes en la optimización tal en el compilador y yo trabaje en otra optimización del compilador. Y los viernes hacemos un push, mezclamos y vemos lo que pasa. No, la idea es todo el tiempo estamos integrando y todo el tiempo estamos testeando que las dos se mezclan bien. Porque a lo mejor yo toco una parte global del código que afecta al otro, o no tan global, pero simplemente he ido a una librería que le da un toque a algo y eso afectó al otro. ¿Se ve? Entonces, la idea de Continuous Integration es que ahora todo el mundo va a estar haciendo push y va a estar mezclando, ¿vale? Y ahora se van a estar ejecutando los pruebas automáticamente cada vez que se hace un push. Cada vez que se hace un push. Para eso lo que hace la empresa es que monta un servidor y cada vez que haces un push al repositorio de la empresa, se ejecutan las pruebas tanto con lo que hiciste como con lo del otro. Con las pruebas del otro. ¿Sí? Y ahora, si hay conflictos entre uno y otro, van a aparecer en el Continuous Integration. ¿Se entiende? Entonces, GitHub tiene eso ya implementado. Bueno, GitHub hay un montón de empresas, pero GitHub da soporte a eso, ¿vale? Y da soporte a eso con una parte de GitHub que se llama GitHub Actions, ¿vale? O sea, el concepto que da lugar a que puedas hacer Continuous Integration, pero con la GitHub Actions es una solución mucho más general, puedes hacer otras cosas absolutamente distintas. Entonces, ¿qué es una GitHub Action? Pues una GitHub Action, básicamente, lo que hace es que cada vez que tú hagas un push, tú le puedes decir a GitHub, hazme esto y lo otro y lo otro y lo otro.
Es un lenguaje casi de programación. Lo que pasa es que no es un lenguaje, es YAML. Se va a escribir en YAML. Pero tú le dices, mira, cada vez que yo haga un push, o cada vez que haga un commit, o cada vez que haga un issue, me disparas toda esta serie de eventos y me ejecutas toda esta serie de eventos. ¿Se entiende? Y entonces eso significa que cada vez que tú hagas un push, por ejemplo, si lo vinculas a un push, porque lo puedes vincular prácticamente a cualquier acción Git. ¿Vale? De hecho, eso en la jerga se llama un webhook, un gancho web. Un gancho web es un evento que se asocia a algo y que tan pronto como ese evento ocurre, se disparan una serie de acciones y de procesos. ¿Vale? Entonces, cada vez que se crea un Docker en GitHub, una máquina virtual en GitHub, y esa máquina virtual en GitHub va a ejecutar lo que tú le dices. Y en general nosotros lo que vamos a decir es ejecutar los tests, ejecutar las pruebas. Y podemos ver la salida y podemos obtener los resultados de la iteración continua. Por ejemplo, aquí si me voy al repo del alumno, yo creo que aquí tenía un perfil como el alumno, vamos al perfil del alumno, y aquí está, no, este no es, pero vamos aquí a 2324, repositorios, este alumno B10, repositorios. ¿Esta cuál es? Hello Compilers, ¿no? Este es el Hello Compilers del alumno, ¿vale? Ven que en la parte de arriba, pone Code Issues Pull Request Actions. ¿Vale? La sección Actions es la sección de GitHub Actions. ¿Vale? Y entonces, si tú cliqueas en Actions, te sale una cosa como esta. ¿De acuerdo? Es decir, aquí tienes los workflows que hay, y de hecho, ustedes tienen ya un workflow, porque en cierto modo el profesor les dejó un workflow de una GitHub Action. Y para crear una GitHub Action lo que hay que tener es una carpeta .github, ¿de acuerdo? Y dentro de la carpeta una carpeta workflow, y ahí se ponen los workflows. De manera que, si ustedes se fijan, aquí, en el repo del alumno está la carpeta workflow, y en la carpeta workflow está, por ejemplo, este node JS YML. ¿Vale? Y esto es un ejemplo de lo que les decía, de un script escrito en GitHub Action. ¿Vale? Y esto es YAML. En YAML es básicamente igual que JSON, ¿de acuerdo? Es clave-valor, en cierto modo es como si fuera un hash, ¿vale? Pero estás definiendo un objeto. El sangrado es importante, entonces, por ejemplo, en este caso estamos diciendo nombre es el nombre de la action, CI, es como lo vamos a ver en la web. Esta es la action CI, Continuous Integration, ¿de acuerdo? Luego puede tener una sección, o tiene que tener una sección on, en la que defines qué eventos son los que disparan la action, ¿vale? Por ejemplo, en este caso estamos diciendo, cada vez que haya un push en la rama por defecto, pero tú puedes decir, en esta rama y en esta otra rama. ¿De acuerdo? O cada vez que haya un pull request, si me hacen un pull request, también se va a disparar esta acción. ¿Vale? En este caso la acción se dispara tanto por un push en la rama por defecto como por un pull request en la... Esto es porque tú puedes disparar una acción a mano, a pelo, con el comando o cliqueando en un botón y diciendo. Entonces, en este caso está vacío, el workflow dispatch. Y una acción tiene jobs, ¿vale? O sea, una acción tiene jobs, que son eso, tareas. Y es un array, como ven, jobs. No, mira, jobs es un objeto. Es un objeto que tiene claves. En este caso, la única clave es este workflow. Pero si tuviera otra clave, las jobs se ejecutan en paralelo en la máquina virtual. O sea que todas las jobs que pones, les pones un nombre, build es un nombre arbitrario, ¿de acuerdo?
Solo que aquí el nombre refleja lo que se va a hacer, se va a construir algo, ¿vale? Y las jobs se ejecutan en paralelo. Ahora, dentro de una job vas a tener steps y los steps se ejecutan en secuencial, ¿vale? Entonces, en una job, primero tienes que decir qué máquina o qué tipo de máquinas quieres, normalmente. Puedes decir que soporta máquinas como todos los Linux, múltiples versiones de Mac y de Windows. O sea, tú puedes decir, quiero un Windows tal para la prueba, quiero un Mac tal, lo cual es muy interesante desde el punto de vista de las pruebas, porque claro, las pruebas en tu máquina, que es un Mac, y eso va a funcionar en un Linux o va a funcionar en un Windows, ¿de acuerdo? Entonces, ellos te ofrecen aquí varios tipos de máquinas y tú puedes poner en rounds la lista de máquinas en las que quieres que se ejecute. Claro, cuantas más listas, más tardarán las pruebas. Y luego una job tiene steps, ¿de acuerdo? Una job tiene steps. Y los steps consisten en ejecución de un paso, otro paso, ¿vale? Es lo que va a hacer, es decir, se va a crear el contenedor, se va a crear el Docker, y el Docker va a coger el YML, lo va a leer, el Docker ya tiene puesto una máquina de interpretación de actions, un intérprete de actions, un compilador de YML, o el YML lo mira y dice, me han dicho que cree 2 jobs, que en esta job haga este paso y este paso. De manera que el contenedor está ejecutando esto y entonces, bueno, por supuesto, el contenedor ha sido elegido de acuerdo, se crean tantos contenedores como sistemas operativos pusiste ahí arriba. Es decir, que si tienes un Ubuntu Latest, un macOS, no sé qué, y un tal, pues se crean 3 contenedores y pasa a ejecutar los pasos, ¿de acuerdo? Hay 2 tipos de pasos, los pasos uses y los pasos run. ¿Vale? O sea que hay 2 tipos de pasos. Los pasos run son los que todos podemos entender enseguida. Es ejecutar esto. Por ejemplo, esto es run echo, lo que va a hacer es un echo. ¿De acuerdo? Y si aquí pongo npm test, hará npm test. Es decir, correrá, si hay un package JSON que tiene una tarea test, se ejecutará la tarea test. ¿Se ven? Por ejemplo, este run es simplemente, esto está claro que es una job de prueba, simplemente para que, pero ahora mismo se está corriendo, podríamos irla a ver, ¿vale? Y fíjense que luego tiene también un step de uses. Los steps de uses son distintos. Cuando tú dices uses va seguido del nombre de un repositorio, ¿vale? Va seguido el nombre de un repositorio en GitHub. ¿Se ve? Y ese repositorio en GitHub, cuando tú haces un uses, tiene que estar escrito de una determinada forma. No es un repositorio cualquiera, sino que es un repositorio que sigue una serie de convenciones que se llaman las convenciones de la GitHub Actions. ¿Vale? Sí, sí, exactamente. Por ejemplo, puede ser, efectivamente, fíjense cuál es el problema. El problema es que el contenedor de GitHub en el que esto se está corriendo, en principio, cuando empieza está vacío. Lo único que tiene es ese intérprete YAML, ¿de acuerdo? Y sale de GitHub Actions, pero no tiene nada. Luego, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer si queremos correr los tests de nuestro proyecto? Pues claro, necesitamos que instale Node si no está instalado, ¿de acuerdo? Necesitamos que instale y que se descargue todo nuestro repositorio, que haga un git clone de nuestro repositorio. ¿Se ve? Pero eso haría falta solo la primera vez que se crea el Docker. Eso haría falta solo la primera vez que se crea el Docker, porque si ya se crea el Docker ya no tiene luego todo. La primera vez que se crea el Docker. Se instala una vez o se tiene que crear. Sí. Pero ten en cuenta que se crea un Docker con cada push. O sea que cada vez que haces un push, se crea el Docker, y se elimina.
es absolutamente fungible, como se dice, volátil. No es una máquina volátil. De manera que lo que ocurre es que, fíjense que esto es el nombre de la organización y este es el nombre del repo, ¿vale? Si yo me voy a esa organización y a ese repo, vamos aquí a escribir, pues yo qué sé, una pestaña nueva y escribimos GitHub, pongo actions y esta acción se llama checkout. Checkout. A ver si me lo da la primera. Eso es. ¿Ven? Esto es un repo. Hay una organización que se llama Actions y que tiene un repo que se llama Checkout. Y eso, a este tipo de repos, también, como los humanos somos especialmente, vamos, nos encanta ponerle el mismo nombre a distintas cosas, a un repo de estos se dice, este repo es una GitHub Action. ¿De acuerdo? Esa es una GitHub Action. Y tú puedes crear, tú puedes programar una GitHub Action. Y tú puedes publicar una GitHub Action. Y hay un mercado de GitHub Actions. ¿Se entiende? O sea que tú puedes decir, ahora voy a publicar una GitHub Action. Y publicar una GitHub Action es publicar un repo con ciertas características. ¿Sabes? De manera que ese repo es una GitHub Action, entre comillas. Fíjense que estamos llamando GitHub Action a las cosas. Ese repo lo que tiene el código para una GitHub Action. Exacto. Ese repo en definitiva lo que contiene, lo has dicho muy bien, ya lo pongo al asunto, contiene el código que cuando tú haces uses de GitHub que es el contenedor, se va a ese repo y hace un clon, busca por un punto de entrada, y el punto de entrada se llama action.yml. Aquí en este repo, porque es una GitHub Action, tiene que existir un fichero que se llame Action YML. ¿Lo ves? Aquí. Y lo que hace es buscar en un fichero que se llame Action YML y lo ejecuta, porque él entiende YML de Actions. ¿Se ve? Y eso es lo que hace. Simplemente cuando tú ves un uses, cuando el intérprete de Actions de un uses carga ese repo, lo descarga al contenedor, busca por el fichero Action YML y empieza a ejecutar. ¿Y qué es lo que dice esa GitHub Action? Esa GitHub Action dice, descárgate el repo del que es contenedor. ¿Se ve? Es decir, descárgate, si tú eres el alumno ALU3225, descárgate el repo del ALU2235. Instala, haz un npm install, haz un npm test, y si tú has dicho en el otro lado que había que hacer npm test, se hace npm test. ¿Se ve? Sí, preguntas. Una pregunta, o sea, el propio repositorio, el código que tiene la parte de la que tiene como una parte que indica que clóname este repositorio y reacciona. Sí, efectivamente, si tú te fijas aquí, fíjate que el repositorio en el que estoy es el que llamamos GitHub Action, entre comillas, y este, de hecho, se llama Checkout. ¿Lo ves? No sé si puedes leer desde ahí, pero le pusieron Checkout porque es un checkout de tu repo. Lo que va a hacer esta acción es un checkout de tu repo. Entonces, aquí hay una descripción, checkout, aquí el repositorio fa particular version. Unos inputs tienen que pasarme como entrada el repositorio, tienen que pasarme un token, tienen que pasarme, no se preocupen, todo eso va a ir automático, realmente. ¿Vale? Y luego tiene unos outputs también, y tiene un montón de parámetros, ¿vale? Pero en definitiva, esto lo que va al final es hacer un git clone de tu repo. De manera que si yo vuelvo a donde estaba aquí, me he perdido, aquí a donde estaba, no, estaba en aquí, ¿de acuerdo? Cuando hacemos este uses action checkout v2, va a ir a ese repo que estábamos viendo antes, lo va a descargar, va a buscar el action YML y lo va a ejecutar. Y ahora yo les digo lo que hace ese action YML, ese action YML descarga tu propio repo en el contenedor, ¿se ve? Y como en tu action, en tu action de aquí, ¿dónde estaba? Aquí.
lo que decimos es primero haces uses, después haces run echo hello compiler world. Lo único que hará es hello compiler world y luego hará echo add other actions to build y echo test your lab. ¿Se ve? De manera que si yo aquí me voy a... ¿Esta cómo se llamaba? SEI. SEI. Este es el workflow SEI. Sí, no se ha disparado porque está inhibido, de acuerdo, porque en la configuración la han inhibido. Pero podemos ver el otro workflow. Vamos a ver el otro workflow que está también en la carpeta, que este sí es el que tal. Este lo que hace es ver cuántos tests has pasado y te da un, bueno, en este caso te da un número de puntos. No sé si lo han mirado, pero esto significa no todos los tests están pasando. Este hecho que está en rojo. Y si nos vamos aquí, vamos a checking test, autograding, que es el que teníamos, que es el otro, ¿vale? Vámonos aquí al otro también. Es este Classroom YML. ¿Ven? Este sí es uno en serio. ¿Ven? Dice on push. Y lo que hacemos es run solo.lightning y GitHub actor, vale, incluso puedes poner if y cosas de estas. Pero vamos a usar action checkout para tal y luego incluso los mismos de GitHub tienen una organización que se llama Education en GitHub y tienen una GitHub action que han escrito que se llama autograding, que básicamente lo que hace es correr los testes desde el profesor en el repo, ¿de acuerdo? Y mira si cuántos test pasan. Y si el profesor le dice, bueno, pues da tantos puntos por cada test, les va a dar una serie de puntos por cada test. De manera que se están corriendo, primero se hace el clonado y después se hace el autograding. ¿Se ven? Y si uno se vuelve aquí, ven que este alumno no, algo ha ido, vamos, todas las, pero podemos ver la salida de la máquina, como ven, setup job. Aquí, por ejemplo, es haciendo toda la parte de instalación. Luego empieza a correr el checkout, se ha descargado el checkout V4 y el checkout V4, ¿de acuerdo? Empieza, pues no sé yo, run actions, getting git version, instala git, bueno, git creo que lo acaban instalando o estaba instalado, ¿de acuerdo? Etcétera. Y ahora ven, run education autograding, como yo como profesor le dije que los tests era correr npm test, pues él al final lo que va a hacer es un npm test. Ven, aquí hace el npm run build, porque es lo que pusimos en el luego llama a Mocha, porque eso es lo que tenían en el tal, hace la compilación con JSON, y aquí hay una serie de tests que están fallando, pero está fallando este test precisamente, lo que estábamos viendo, porque de la última versión no he hecho un push, ¿de acuerdo? Y entonces salen 14 pasando y uno falla, y el profesor, incluso aquí les saldría el número de puntos si yo hubiera puesto el número de puntos. ¿Se entiende cómo funciona esto? De hecho, incluso lo podemos ver si ahora que habíamos hecho aquí la corrección, ¿no? Y ya pasaban todos los tests, yo hago ahora un git push, o bueno, git commit. ¿Cómo se llamaba el test? Factorial o gamma. Git push. ¿De acuerdo? No, perdón, git checkout. Claro, porque lo tenemos, estoy en una rama que es la rama de la clase 20, ¿de acuerdo? Entonces, tendría que modificar la acción, fíjense aquí, para que dijera en todas las ramas, ¿vale? O un push en todas las ramas. Entonces, o no sé si está en todas las ramas. Git, vamos a hacerlo. Git push -u origin class 20240220. Vale. Y ya está siendo empujada. Entonces, si yo me voy aquí otra vez al repositorio, a las actions del repositorio, a ver, y era el workflow este, ¿no? ¿Ven que está en amarillo?
Se está construyendo el Docker, se está construyendo el contenedor. Una vez que se construye el contenedor, se empieza con el proceso. ¿Ven? Ya ha corrido enseguida. Todo ha ocurrido relativamente rápido. Y si nos vamos aquí, pues ven, está la de autograding. Si la despliego, puedo ver lo que ha salido en el contenedor, etcétera, etcétera. Y ahora el test pasa. ¿Se entiende? Y así es como se implementa una integración continua. Y échenle un vistazo a las actions porque las vamos a usar en sucesivas prácticas y en sucesivas clases. ¿De acuerdo? Y estamos pasados de tiempo. Lo dejamos aquí. Hasta luego.